Hola, buenos días a todos. Estamos ahora con Laura González Garrido, doctora de antropología física y también una experta de antropología forense en contexto de memoria democrática en España, que tiene mucho experiencia en excavar fosas y analizar, identificar. Entonces, hoy vamos a hablar de su experiencia de campo, del laboratorio y bueno, lo que es importante, ¿no? Para identificar las víctimas, no solamente en este contexto, pero como se hace en contexto forenses, que como vamos a ver es bastante diferente de casos arqueológicos donde tenemos mucho menos presión y mucho menos política. Pues Laura, gracias por estar aquí y adelante. Bueno, gracias a vosotros. Este seminario que se engloba dentro de los seminarios de AITA, pues lo hemos titulado Antropología Forense en casos de memoria democrática en España. Y vamos a poner un poquito el foco en cómo llegamos también a hacer estas exhumaciones en 2025 con plena libertad, con plena democracia y vamos a ver cómo hemos llegado a lo largo de la historia de España. Y luego vamos a ver dos ejemplos de dos exhumaciones que han sido muy importantes para mí y pues que ha tenido mucho peso también la parte maxilofacial, que es la parte que a mí más me llama la atención y más me gusta a la hora de trabajar. Vamos a ponernos un poquito en contexto. La Guerra Civil Española dura 3 años, desde 1936, el famoso 18 de julio, con un golpe de Estado, hasta 1939, y la dictadura franquista ya dura hasta 1975, con la muerte de Francisco Franco, el dictador, el 20 de noviembre de 1975. Lo que nos tiene que quedar claro es que en España no existe una cifra oficial de desaparecidos. No existe una cifra oficial de desaparecidos y esto quiero que quede muy claro. De los de los desaparecidos, según historiadores especializados, entre otros el libro de Espinosa y Ledesma del 2012, se cifra que las víctimas de la represión republicana son en torno a las 50.000. Casi todas, no todas, pero casi todas están documentadas o han sufrido un proceso de exhumación. Sin embargo, las víctimas de la represión franquista están en torno a los 130.000, 140.000, de los cuales, y esto vamos a recalcarlo, creemos que solo, y no lo digo yo, también lo dice Francisco Echeverría de Aranzadi, solo 30.000 pueden ser potencialmente recuperables. Entre los aproximadamente 140.000 muertos en el territorio franquista se abren a la vez dos categorías, ¿vale? Los ejecutados en juicios sumarísimos, que es a partir de 1937, y aquellos que fueron asesinados extrajudicialmente, que fue la inmensa mayoría antes de 1937. En los últimos 20 años se han recuperado 11.000 esqueletos por diferentes equipos científicos de toda España y hasta a día de hoy seguimos exhumando para intentar recuperar esos 30.000 cuerpos que son potencialmente recuperables. Aquí tenemos un esquema temporal, un diagrama temporal que vamos a ir siguiendo a lo largo de la exposición, que nos enseña las diferentes exhumaciones llevadas a cabo entre los siglos XX y XXI en España. Como podemos ver, aquí tenemos la guerra y la posguerra, y es ya en la posguerra cuando se empiezan las exhumaciones llamadas de la causa general. La causa general, instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja, que sabéis que los rojos eran llamados los republicanos. Esta causa general fue un proceso de investigación impulsado por el ministro de Justicia franquista Eduardo Aunós tras la Guerra Civil. Esta causa general nace en el decreto del 26 de abril de 1940 y tenía como fin instruir los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja, como hemos dicho, la dominación republicana. Y se llevan a cabo una serie de exhumaciones. Una vez ya pasada la posguerra y estando ya en la dictadura franquista, en 1958 comienza una serie de exhumaciones para el Valle de los Caídos, o sea, hacia el Valle de los Caídos. Se recuperan, pues como veremos ahora, 33.000 cuerpos.
El Valle de los Caídos fue un monumento que se realizó para los caídos de España, entendamos del bando franquista, en 1959 y que estuvo activo hasta 1983. Se calcula que hay más de 33.800 individuos y restos óseos humanos, de los cuales 12.410 son personas completamente desconocidas. Un tercio, ¿por qué? Porque un tercio de ellos fueron enterrados de manera anónima y sin el conocimiento de sus familiares. Aproximadamente sabemos que hay un 70% de individuos, de muertos republicanos y un 30% de soldados franquistas. ¿Y cómo se llegó a esta cantidad de individuos y restos óseos en el Valle de los Caídos? Por lo que se hizo fue un traslado de restos óseos de diferentes fosas comunes de las diferentes provincias de España. Como vemos en un color más granate, tenemos provincias que inflaron mucho más el Valle de los Caídos, que rellenaron mucho más el valle, como la Comunidad de Madrid, Zaragoza, Tarragona y el Principado de Asturias. Vemos, por ejemplo, en la provincia de León, que es la mía, tenemos solo 21 personas que sepamos que han sido trasladados hacia el Valle de los Caídos en esa época. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, esto es una opinión personal y es porque el Valle de los Caídos solo con los soldados franquistas pues no se llenaba y al final no tenía sentido tener las criptas vacías. Entonces lo que se decidió fue ir a las fosas. Aquí tenemos las cajas llenas de huesos que se trajeron de las fosas de toda España. Aquí podéis ver cajas de Castellón de la Plana, de Benicàssim, de Vinaròs, de Sueras, de Extremadura, de Ávila. Aquí vemos cómo era el estado inicial de esas cajas. Eran cajas de madera bastante resistentes en las que numeradas con un número y un número correlativo que hacía relación a la entrada de estas cajas en el Valle de los Caídos. Se tienen registros e informes de las cajas que entraron en el Valle de los Caídos y en la zona de la cripta en la que se sitúan. Seguimos con este diagrama del tiempo y una vez se ha terminado la dictadura franquista, comienza una época de transición. Y es en 1978 cuando se comienzan a ver nuevos aires de democracia, de libertad, y muchas familias que tenían a sus seres queridos republicanos en fosas comunes empiezan a solicitar su exhumación. Los pioneros de estas exhumaciones por parte de las familias fueron la familia Casatejada. La familia Casatejada sabía que tenía sus familiares en el Olivar de las Boticarias, en el pueblo de Casas de Don Pedro, en Badajoz, y el 13 de mayo de 1978 fueron a la fosa a exhumarlos. Pero pidieron permiso, ojo. Felisa Casatejada, que era la hermana de Julián y Alfonso, ambos fusilados en 1939 y enterrados en las Boticarias, se presentó frente al gobernador civil de Badajoz en este año, en 1978, para que le aprobara la solicitud de exhumación de los restos de la fosa. Y aunque le aprobó la exhumación, le prohibió explícitamente los símbolos, el enaltecimiento de los símbolos políticos de izquierda. Por supuesto que la familia Casatejada hizo oídos sordos, porque aquí vemos las banderas, porque ellos se sentían y sienten que sus familiares merecían este homenaje. Como podemos ver en la foto de la pantalla, pues se recogieron los restos como buenamente se pudo, se mezclaron todos los restos, obviamente que eran sumaciones hechas por las familias y los seres queridos, y todos los restos fueron a los mismos sarcófagos, a los mismos ataúdes. Se decidió, y esto todavía pasa ahora cuando no se puede identificar, se decidió que las familias hicieran un monolito con todos los nombres y la procedencia de los hombres que ellos sabían que estaban en la fosa de las Boticarias. Y siguiendo dentro de la democracia, ya en 1996 se produce una serie de exhumaciones de la División Azul. Se recuperaron 2.900 cuerpos.
La División Azul fue una unidad militar española franquista de voluntarios que luchó contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y se organizó en 1941 y estuvo compuesta por unos 50.000 españoles voluntarios. De estos 50.000, solo 2.900 fueron recuperados. Bueno, no, los 50.000 no fallecieron los 50.000, pero de aquellos fallecidos no tengo la fecha. 2.900 fueron recuperados en 1996. Pero seguimos sin tener una exhumación por parte del Estado de las víctimas republicanas, ¿no? Del bando de los vencidos o del bando de los olvidados. Hasta el año 2000, que fue hace 4 días en realidad, donde se realiza la primera exhumación con metodología forense. Y aquí empieza el inicio de la metodología científica en España, aquí es el inicio de la antropología forense. Se lleva a cabo en Priaranza del Bierzo. Allí fueron exhumados en una cuneta los restos de 13 hombres civiles asesinados el 16 de octubre de 1936 y los trabajos fueron dirigidos por Julio Vidal, arqueólogo de la Junta de Castilla y León, y Encina Prada, antropóloga física de la Universidad de León, y elaboraron un informe muy completo y generaron un primer artículo científico ampliamente difundido por ser los pioneros en la metodología científica, bajo el sugerente título de Arqueología de la Reconciliación, que me parece muy bonito recordar el título de ese artículo. Como sabemos, en la fosa de Priaranza del Bierzo había 13 hombres, se pasaron a la historia llamándose los 13 de Priaranza, se recuperaron todos los cuerpos y se identificaron después de 64 años en el olvido. Emilio Silva, uno de los nietos de uno de los 13 de Priaranza, a partir de este hecho y con otros dos colegas, fundó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la ARMH, que de manera, bueno, simbólica y oficial tiene su sede en Ponferrada, en la provincia de León. Emilio Silva actualmente es su presidente y está muy abierto a cualquier tipo de sugerencia, predisposición y es muy activo en redes. Siguiendo con este diagrama del tiempo, vemos ya cómo comenzamos a tener una serie de leyes ya a partir del 2007. En 2007, con un gobierno socialista, en España se crea la Ley de Memoria Histórica. Pero no es hasta 2011 que no aparece un protocolo de exhumaciones, que llevábamos reclamando muchos y muchas asociaciones porque se necesitaba unificar los criterios, ¿no? Criterios que aún en 2011 no estaban unificados. En 2022 aparece la Ley de Memoria Democrática, que nos va a dar más pautas sobre y más opciones sobre las exhumaciones. La Ley de Memoria Democrática dice que el Estado se va a hacer cargo de las exhumaciones y lo hace, bueno, de una manera que no muchos estamos de acuerdo, pero al final creemos que es la manera más eficaz, que es a través de proyectos, ¿no? De solicitud de proyectos de exhumación. Y ya en 2023, hace un par de años, empiezan las primeras exhumaciones de republicanos en Cuelgamuros. La fosa de las fosas la llamamos al Valle de los Caídos y ahora actúa el Valle de Cuelgamuros. Franco fue trasladado, porque sabéis que estaba enterrado en una zona privilegiada de la Basílica el 24 de octubre del 2019, ya no está ahí. Como muchos de otros dirigentes del partido franquista, y en 2023 se empiezan a identificar las primeras víctimas. Hasta el 2023 había 166 solicitudes de exhumación por familiares y gente que conocía la existencia de estas fosas republicanas dentro de el actual Cuelgamuros. Este es el estado actual de las cajas que veíamos antes. Las cajas tan maravillosas que se colocaban en fila y ordenadas y por número, resulta que ahora, casi 90 años después, tenemos pues este gran desastre masivo de huesos. Lo que se tiene que hacer es darse cuenta que entre paquete y paquete de huesos mezclados hay una lámina fina de madera
las cajas eran de madera. Gracias a Dios que eran de madera y han mantenido su estructura, si podemos ver la diferenciación entre una caja y otra. Algunas mantienen la inscripción, otras no, pero es un trabajo que, como veis, pues ha dificultado el paso del tiempo, es inevitable. Los primeros restos de represaliados de la guerra civil y del franquismo enterrados en el Valle de Cuelgamuros han sido exhumados del nivel cero, veis que está ahí abajo, ¿no? De este nivel cero han logrado sacar la caja 198 en 2023, en el que reposan, entre otros, los restos de 7 represaliados de Pajares de Adaja en Ávila, que además coincide con la foto que yo os pongo en las cajas. Se ve borroso, pero se ve Pajares de Adaja, Ávila. Ávila se ve un poquito mejor. Y han logrado identificar antropológicamente los restos de 12 personas, 11 hombres y una mujer. Y genéticamente, y por desgracia, solamente a 4 de ellas, cuyo ADN se corresponde con el de los descendientes de los familiares que los buscaban. Como hemos visto, hemos tenido el apoyo institucional. Aquí veis una imagen de, bueno, los que estáis dentro de la rama de memoria histórica democrática, conocéis ahí al fondo con barba blanca a Francisco Echeverría, a Aranzadi y a su mujer enseñando la batería de huesos, que es Lourdes Errasti. Al fondo está el sociólogo Paco Ferrandiz. Entre los tres están enseñando al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a sus acompañantes cómo se han llevado a cabo las primeras identificaciones del Valle de Cuelgamuros. Esta foto para mí es muy importante porque te da el apoyo del gobierno, el apoyo del Estado para seguir trabajando en el Valle de Cuelgamuros, que es muy, muy complicado debido pues, a la conservación de estos restos. Aquí tenemos un extracto del número de víctimas exhumadas a lo largo de los años, desde el año 2000. Y vemos cómo a partir de la ley de 2007, la de memoria histórica, aumentaron mucho las exhumaciones, pues superando los 600. Y ya más cercano a este año, en 2021, con los últimos datos que yo tengo y antes de la nueva ley, se superaron las 1000 personas víctimas exhumadas dentro del Estado español. Con lo cual las leyes funcionan y pues se lleva un seguimiento de víctimas también para ver si alcanzamos ese número esperado de las 30.000 recuperadas. Y hay una cosa que no, después de la historia, que no quería dejar pasar y es el tema de la acción forense humanitaria, ¿no? Que a lo mejor como estamos hablando de la historia de España, nos parece que esto no tiene nada que ver con los derechos humanos y nada más lejos. Este trabajo que hacemos está en el marco del cumplimiento de los derechos humanos. Maurice Timbalbiz, que veis en la foto, es el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias y acuña y define en 2012 el término acción forense humanitaria y la define como la aplicación de la ciencia forense a las actividades humanitarias. Y deja claro con ello que las ciencias forenses tienen un papel fundamental en la investigación, la prevención y la resolución de los problemas derivados de estas personas desaparecidas y que es necesario entregar los restos a sus familiares para que estos puedan cerrar su duelo, para que puedan tener una vida alejada pues, de esta incoherencia que es el incumplimiento de los derechos humanos, que por desgracia 2025 está lleno el mundo de este incumplimiento de los derechos humanos. En 2016, a partir de este término de acción forense humanitaria, se hace necesario tener un protocolo internacional para este tipo de muertes potencialmente ilícitas. El protocolo lo llamamos el protocolo de Minnesota y es un protocolo en el que se describen las obligaciones jurídicas de los estados, queda muy claro. También la ética profesional muy estricta que hay que seguir, esto no es un juego, y se describen las buenas prácticas en el proceso de investigación. Pero ¿qué nos pasa en España? Que este manual es un manual a lo mejor para
otro tipo de ejecuciones, otro tipo de desapariciones, y vemos como que es insuficiente, y por eso, y gracias a la ley de memoria histórica, tenemos el protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Podéis encontrarlo en esa dirección del BOE, está completo para que lo podáis consultar. Y salió en 2011, el 23 de septiembre, y tiene como objetivo proporcionar una guía metodológica para la intervención científica y multidisciplinar en exhumaciones. Por fin tenemos algo más acorde con lo que estamos haciendo, con el trabajo que estamos haciendo. La naturaleza del protocolo es una guía orientativa y no normativa, que también nos da cierta flexibilidad a la hora de elegir, por ejemplo, el equipo con el que trabajamos, y no regula directamente las actuaciones administrativas, sino que orienta su ejecución. Coordinación y rigor, sobre todo rigor técnico, buenas prácticas y respeto a las víctimas, pero también respeto a sus familias. Y ya nos prevé, ¿no? Nos dice que la participación de otros institutos o comunidades autónomas es necesario para que todos, según las competencias de cada uno, puedan ayudar a este proceso. Dentro de este mismo protocolo, veis que están en negrita, tres intervenciones, tres informes que van a salir derivados de la actuación en la fosa, que son unas investigaciones preliminares históricas, es decir, es muy importante entregar un informe histórico, un informe en el que se relate ya no solo la historia de esa fosa, de esas personas, sino también de la búsqueda de sus familiares. Después, un informe que englobe la intervención arqueológica y una investigación forense de los restos humanos, que va unido con la genética. De hecho, este informe final debe de estar compuesto por estos tres informes individuales, con unas conclusiones generales. Para ellos, que muchas veces las conclusiones generales nos la termina dando esa identificación o no genética de los restos. Y luego tener muy claro el destino final de los restos. Esto es algo importante que se piensa poco, y es si no se identifican dónde van a parar estos restos. Hacemos como en la familia Casa Tejada y hacemos un monolito con todos los restos, o esto es un tema abierto que hay que discutir pues, con las autoridades y con las familias, posibles familias, si el ADN no consiguió dar un match perfecto. También este protocolo nos dice que debe de haber un coordinador de todo el proceso, obviamente su experiencia tiene que ser cualificada, y un director por cada una de las fases. Y esto nos beneficia mucho a los antropólogos forenses, antropólogos físicos, que haya un director también para la intervención forense. Porque muchas veces en campo va solamente el arqueólogo, el grupo de arqueólogos, y el antropólogo físico queda aparte. Qué importante, como ya os he dicho en el principio si estabais escuchando la charla entre Natasha y yo, que importante que el antropólogo forense esté en la fosa y esté siguiendo paso a paso toda la exhumación. Integrantes de los equipos de exhumación, el protocolo te dice, como hemos dicho, un historiador, un arqueólogo y un antropólogo forense, y aparte un coordinador general. Puede haber un biólogo forense, un experto en genética, pero normalmente lo que hacemos es enviar los restos a un laboratorio genético que esté cualificado y que esté dentro de una lista que ha sacado recientemente en el BOE, una lista de laboratorios genéticos que están cualificados para que esos análisis formen parte de lo que la Ley de Memoria Democrática nos ha dado, que es la formación de un Banco Nacional de ADN, un banco de víctimas, que es lo maravilloso. A mí me parece la mejor de las ideas, la verdad. Y nosotros vamos a enviar todo lo que hacemos al Banco Nacional de ADN para las víctimas. Si podemos tener un patólogo forense, sobre todo dice el protocolo que si es en cementerios tiene que haber un médico forense y bueno, un odontólogo forense que muchas veces también ayuda a la hora de identificar en campo. Después una serie de expertos que nunca vienen mal, sobre todo en balística, para la hora de escribir y rematar los informes. Aquí veis como Aranzadi, tanto el RMH, Arqueoantro o Spun y Labrego son unos de los grupos de científicos que están ahora haciendo exhumaciones en España, pero hay muchísimos grupos más pequeños o más grandes que realizan diferentes intervenciones en el Estado español. Esto es solamente pues una representación de ellos.
Y por último, la parte que nos toca dentro del protocolo nos dice que la investigación forense de los restos humanos barra genética se realizan los estudios de, obviamente, de los restos óseos y demás evidencias. A veces también nos llegan evidencias de balística. Yo he tenido que estudiarme tomos y tomos de balística forense porque hay veces que también tienes que entender, ¿no? cómo ha sido esa muerte, ¿no? esa lesión. Y nos dice que los fines que tiene que cumplir esta investigación forense en la medida de lo posible, porque sabes que es una orientación, es que haya una identificación, una tipología del tipo de hueso que tenemos delante, ¿no? Si es animal, si es humano, qué tipología, si es un enterramiento violento o no. El diagnóstico de la muerte, intentar explicar cómo fue esa manera de morir, ¿no? En este caso, pues con un balazo en la cabeza, todos sabemos cómo muere uno con este tipo de impacto en el cráneo. Una etiología médico-legal un poco más compleja, una fecha del fallecimiento, en la mayoría de los casos es imposible, se puede dar aproximada si se sabe cuándo ha sido el enterramiento, y las circunstancias de la muerte, que bueno, en algunos casos y gracias a algunos objetos o hallados en la fosa, podemos ver cuáles han sido las circunstancias de la muerte. Y por último, en el laboratorio de antropología forense es muy importante la toma correcta de muestras para el envío para el cotejo genético, ¿no? Es muy importante saber que la muestra dubitada, la muestra que nos genera dudas, ¿no? Debe de ser vamos a decir, lo más pura posible, que haya menos contaminación posible. Por eso yo siempre que puedo envío dientes y siempre que puedo envío muelas que no tengan caries, muelas que no tengan un gran desgaste, que exponga la dentina, que pueda haber una contaminación. Nunca hemos tenido problemas con los laboratorios genéticos enviando pues, muestras como la que está en la foto, que son muelas que están completamente sanas. Hemos tenido problemas cuando hemos enviado fragmentos de fémur, porque muchos de ellos están afectados por tafonomía. Seguimos enviando cuando no tenemos dientes, que no son tenemos muchas víctimas jóvenes, con lo cual tener muelas es fácil, pero en muchas ocasiones tenemos que enviar trozos de fémur. El otro día preguntaba yo en un laboratorio si les enviaba el petroso y me dijeron que no les enviara el petroso, que no funciona el petroso eh, tal como trabajaba este laboratorio genético. Con lo cual cruzamos siempre los dedos para que haya dientes. También al laboratorio forense nos llega por parte del laboratorio genético un kit de recogida de muestras. Es un kit de recogida de epitelio bucal, ¿sabes? El típico hisopo que se va frotando en la boca del familiar y es enviado junto con la muestra dubitada al laboratorio para este cotejo de muestras familiares. Y bueno, ahora que estamos ya en este punto, vamos, bueno, a hablar un poquito de mi experiencia, pues para que veáis el trabajo que se realiza aquí desde la provincia de León. Y quería enseñaros una parte que es un estudio que estamos realizando, un proyecto pequeñito sobre la enfermedad en las prisiones franquistas, porque llegamos a través de los dientes y como yo, bueno, pues al final lo mío son los dientes, pues la zona maxilofacial nos ayudó también a entender muy bien cómo se vivía en este periodo, en esta prisión franquista. Esta es la prisión provincial de León, actualmente es el Archivo Histórico Provincial. Y vemos que por la parte de atrás era el antiguo castillo medieval, también la cárcel, ¿no? Y en esta cárcel, que ahora es el Archivo Histórico Provincial, como os decía, ves ahí el patio, que es donde pues, la mayoría del tiempo estaban los presos. Aquí en León hace frío y nieva, sabéis que tenemos fama de ser bastante fríos. Pues imaginaos pasar el año entero en el patio a la intemperie. ¿Y cómo sabemos cómo ellos vivían? Pues gracias al testimonio escrito de mucha gente, pero sobre todo gracias al testimonio escrito de Consuelo Gonzalo de María, que fue recogido por el historiador actual decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez, en su libro León bajo la dictadura franquista, desde 1936 a 1951.
Y os lo voy a leer porque yo creo que una vez os lea esto ya vais a saber pues, las condiciones a las que ellas estaban sometidas, porque claro, habla desde la parte de una mujer, porque hombres y mujeres estaban separados. El patio era un antro de desolación, muy pequeño y de un piso muy malo. En el lateral derecho, hacia el final, había una puerta que daba entrada a una horrible mazmorra. Allí dentro se encontraban ya derruidos los artefactos propios para la horca tan cruel de épocas pasadas. A este lugar lo llamaban mis compañeras la cuadra. Allí nos era necesario entrar siempre que llovía o nevaba. Las horas que estábamos en dicho antro eran muchas, puesto que teníamos que estar en el patio desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Gracias al testimonio de Consuelo, sabemos que estaban en la calle, que pasaban frío, pasaban penurias y pasaban hambre. De hecho, la cuadra, la gente que a lo mejor no es de pueblo, la cuadra es el sitio, el establo donde están los animales. Y el primer caso se llama Genara. Genara Fernández García es de un pueblito de León llamado Cirujales y era maestra y fue suspendida de empleo y sueldo a partir de la publicación del decreto 108 de 1936 que establecía las primeras medidas de depuración del funcionariado. Como consecuencia, Genara huyó a Asturias y posteriormente a Barcelona, donde pretendía llegar a Francia. Sin embargo, fue detenida en el barco en el que huía y enviada al campo de concentración de San Marcos. Aquí en León tenemos un campo de concentración que actualmente es el Parador Nacional, donde iban a parar muchos de los presos hasta buscar su destino, que era o la prisión provincial o la muerte. Como consecuencia de la afiliación política de Genara, porque pertenecía a la Unión Republicana, fue enviada a este campo de concentración, pero además, perdón, eso, perdón, que me he liado. Como era afiliada a la Unión Republicana, se le mandó a este campo de concentración donde estuvo confinada hasta el final de la contienda, ¿no? Y no pudo nunca reincorporarse a su puesto de trabajo, motivo por el cual tuvo que buscar otro empleo una vez fuera del campo y finalmente entró a trabajar como taquillera en un cine muy conocido de la ciudad de León. ¿Qué le pasó a Genara? Un día saliendo del cine, alguien le da un paquete con propaganda subversiva, propaganda en contra del régimen establecido y la ordenan que las coloquen en una zona central de la ciudad de León, en la plaza de San Marcelo. Ella lo hace por miedo a represalias, pero se le cuela su nombre, un papel con su nombre entre los papeles. Nunca sabremos por qué le sucedió esto, mala suerte. Lo que, lo que la llevó directamente a ser acusada de rebelión militar. Tenemos el acta y pone claramente de rebelión militar. Fue condenada a pena de muerte por llevar esta publicidad, ¿no? Por llevar estos pasquines ante republicanos y ante el régimen actual, y fue condenada a pena de muerte el 13 de febrero de 1940. Pasó por 3 prisiones, estuvo en la prisión provincial de León, después fue en barco hasta la prisión de Santa Cruz de Tenerife, volvió en barco otra vez hasta la prisión provincial de Valladolid y aquí ya regresó de manera definitiva a la prisión provincial de León. Permaneció 16 meses en prisión y días antes de la conmutación de la pena de muerte por la de prisión, fue fusilada el 4 de abril de 1941 en el campo de tiro de Puente Castro, aquí en la ciudad de León. Aquí tenemos el cementerio civil. Nos enteramos que Genara está enterrada en el cementerio civil porque tenemos una periodista aquí en León que se llama Ana Gaitero, que escribe en el Diario de León, que empezó buscando todas las mujeres que estaban represaliadas en el Ayuntamiento de León y que pudieran estar enterradas en el cementerio civil, y llegó hasta Genara Fernández García. Entonces pidió pues, colaboración con la RMH y coincidía pues, que estaba yo de antropóloga física en la RMH en ese momento. Aquí veis el cementerio civil. Hay muchas sepulturas que tienen nombre y apellidos, incluso familiares dejan flores, pero muchas de ellas, como las que tenemos delante,
son las que están, pues, están ocupadas por este tipo de represaliados o de desaparecidos. Lo que es verdad, y es que el cementerio de la ciudad de León, ya sea el civil o el católico, tiene un registro, con lo cual aparece que Genara Fernández García está enterrada en el cuartel A, manzana B, número 6. Y aquí vemos los números. Los operarios, de una manera instintiva, iban haciendo montoncitos de piedras para intentar que eso siguiera una correlación numérica. Entonces, pues con la RMH fuimos y donde estaba la tumba 6 apareció Genara. No fue fácil porque Genara tiene un esqueleto muy grácil, falleció con 38 años sin haber hecho ningún trabajo físico grande, medía 1,54 según la estimación de los huesos largos y tenía un cuerpo muy grácil. A mí me parecía una persona muchísimo más joven. Por eso les hice abrir también la sepultura número 8 para asegurarme, porque en la sepultura número 8 tenía que haber un hombre de 35 años y eso lo vi muy rápido y muy bien, estaba muy bien conservado. Entonces, Genara estaba, como bien decían los operarios del cementerio, en la número 6. Aparecen pocos objetos, aparecen apenas unos corchetes, como de una camisa, como de un vestido, y lo que sí vemos es que aparece una medalla de la Virgen Milagrosa en la zona de las primeras costillas, como que estuviese colgado al cuello o cosido al vestido, que normalmente se cosían las medallitas en el vestido porque no había dinero para comprarse una, una cadena, ¿no? De hecho, no está la cadena metálica, con lo cual o llevaba un hilo o estaba cosido. Una vez se recogen todos los restos de Genara, se llevan al laboratorio, se extienden, se dejan secar unos cuantos días. Yo suelo limpiar en seco, si me lo permite el estado de los huesos y de la tierra. Si no, pues con un pincel suave y agua fría y sin ningún otro tipo de detergente ni jabón ni nada, se limpia suavemente el hueso intentando dejarlo lo más limpio posible. ¿Veis cómo en la zona central, esto es la extensión de los huesos el mismo día de la exhumación, intentamos dejarlos bastante limpios? Como Genara también tenía unas suelas de unas alpargatas. En la zona central veis que está la madera, o sea, se la enterró en un ataúd, con un ataúd sencillo porque no tiene adornos y con clavos, y no se sabe a día de hoy, después de muchas investigaciones, quién la enterró, quién pagó el enterramiento y quién estuvo pagando durante años la sepultura. Eso es un misterio que se ha quedado con ella. Aquí veis el cráneo de Genara y vamos a ir viendo un poquito hueso a hueso lo que fuimos viendo en ella. Esta es la parte que yo estudio, que es la parte maxilofacial. Entonces vemos como Genara tiene una pérdida dental ante-mortem, sobre todo en los molares, bastante potente. Gracias a que mantenía todavía un molar, pudimos hacer cotejo genético con ellos. Ya os adelanto que no pudimos compararlo con ningún familiar porque no eran compatibles, con lo cual la identificación ha sido por contexto histórico, arqueológico y forense. Y vemos también como hay una serie de caries en la cara bucal de los dientes, también lo vemos aquí. Estas caries no son muy normales, porque los labios y la lengua limpian mucho esas zonas bucales de los dientes, pero lo que sí vemos es que Genara tenía líneas de hipoplasia. Cuando hay estas líneas de hipoplasia del esmalte, donde se puede depositar la comida, pues es más fácil tener este tipo de caries. También es verdad que son caries que están asociadas a una alimentación muy blanda, purés, cremas que se pueden adherir mejor a esas zonas. Los dientes tampoco nos dicen mucho más allá, tiene un Sobelin en un incisivo lateral, poca cosa, casi las caries van solamente a un tercer molar mandibular. Y luego lo que nos llama la atención es el montón de espículas que vemos en los senos maxilares. Y es que en ambos senos maxilares, en la cavidad nasal, se observan crecimientos de hueso nuevo. Aquí lo están indicados por esta flecha roja. ¿Veis? Esta proliferación de hueso nuevo y estas espículas que nos están indicando que hay aquí una infección y hay una inflamación. También vemos
Si lo miramos con un microscopio, esta formación de hueso nuevo, woven bone, muy característica, como en estrellitas de mar, muy clásica de las inflamaciones en los senos maxilares. También hemos visto que tenía, si no lo habéis visto antes, si habéis sido muy rápidos, una concha bullosa en el cornete medio izquierdo. Esto es una característica, una variante anatómica normal, pero que sí lo que podía hacer es que perjudicara o taponara la nariz, no dejando que ese flujo normal de moco saliera de la nariz. Muchas veces, pues la gente que tiene concha bullosa, pues tiene mayor riesgo de sinusitis por el hecho de que está taponando, ¿no?, una estructura, tu propia nariz. Viendo esto en los senos maxilares y en la nariz, vamos directamente a mirar los oídos, pero muy rápido, ¿no? Porque a veces estas sinusitis crónicas están asociadas con otitis. Y aquí la tenemos, una otitis media aguda. Sobre todo en la vista endocraneal, la flecha roja nos está indicando unas fístulas internas en el hueso petroso y que fueron originadas posiblemente por esta infección purulenta en el oído medio. Y como hemos dicho, Genara tenía poquitos objetos, pero lo que sí tenía, y nos llama mucho la atención, porque aparte de acusarla de rebelión militar, la acusan de atea, de no creyente, de no seguir las normas. Sin embargo, ella, pues como el país en el que vivía en los años 40, pues era un país religioso, católico, y que muy poca gente pues salía un poquito de esa norma. Y la hemos visto pues como una mujer normal que tuvo mala suerte. Gracias a Ana Gaitero, que hizo un montón de reportajes, podéis verlos en el Diario de León, podemos seguir la vida de ella, ya que yo siempre he hecho mano de los historiadores, periodistas y arqueólogos para completar la historia que nos dice los huesos. En el mismo día de la exhumación nos grabaron para RTVE, para Informe Semanal, un pequeñito documental que os lo quería poner, pero el sonido no es muy bueno, así que es mejor que lo oigáis en la plataforma original de rtv.es, ahí tenéis el enlace, para que veáis bien la vida de Genara García, la que llamaban la pasionaria de Omaña. Otro caso es el de José, también en el cementerio municipal de León. José es el nombre ficticio de este hombre de 21 años, de Castilla-La Mancha, que era pastor de ovejas, y que es condenado a muerte en septiembre de 1940, acusado de ser un enlace de la guerrilla. Le acusan de haber pasado un rifle a la guerrilla, pero que yo creo que lo que más tenía que ver es que había un vecino que le interesaba mucho los pastos que él pastoreaba con sus ovejas. Pasa por 3 prisiones, la del partido de Almadén, la prisión provincial de Ciudad Real, y ya está ahí todo normal, pero de repente le mandan a la prisión provincial de León. El 19 de enero del 42 conmutan la pena de muerte, sí, lo digo bien, por una condena de 30 años de prisión. Claro, una condena de muerte en los años 40 o posiblemente tener un rifle en casa nos parecía exagerado, pero los años 40 fueron los llamados años del plomo, donde las condenas a muerte era lo normal, sobre todo si te asociaban con la guerrilla, que estaba dando muchos problemas el régimen franquista. Entonces empieza su condena de 30 años de prisión en la prisión provincial de León, pero sabemos que solo permanece 30 meses en prisión. La dirección de la prisión provincial de León emite un escrito dirigido al juez del juzgado militar número 8 de Madrid, y le dice que José falleció a consecuencia de un colapso cardíaco. Utilizaban mucho esa expresión de colapso cardíaco, que obviamente es el final de tu vida. Aquí tenemos otra parte del cementerio civil. Aquí ya los montoncitos que hacían los operarios ya no eran tan claros, con lo cual hubo que hacer pequeñas catas para prospectar. Aquí estoy yo buscando, sobre todo voy al Coxal, que es lo más rápido, y gracias a esta conservación tan buena que tenía José, rápidamente en el Coxal veo que es un hombre que tiene 21 años, que coincide con José. Con lo cual ya destapamos esta parte de la tumba. Aquí estoy con mi amiga y compañera Ana Cristina Rodríguez Guerra, que fue la arqueóloga también de Genara, y la arqueóloga en este caso con la que yo me apoyo 100% siempre para entender el contexto. Y aquí yo ya estaba viendo
en las vértebras, no, en las costillas, cerca de las vértebras, que aquí había algo más que un colapso cardíaco. Aquí tenemos a José, que tiene varios objetos con él, los objetos que tenían en la prisión, suponemos. Y aquí está el esqueleto una vez limpio, más o menos completo. La verdad que la conservación de este esqueleto es excepcional. Me suele pasar que sea la conservación tan buena, porque el León es muy húmedo, sobre todo en este cementerio que está muy cercano al río. Y vemos cómo, bueno, tiene sutura metópica, que muchos colegas me han dicho que no es muy normal la sutura metópica, y yo lo encontramos mucho en España, sobre todo en el norte de España, aunque esta persona es de Ciudad Real. Y vemos también cómo tiene criba orbitalia y criba femoralis, remodelada, pero que se ve en ambas órbitas y en ambos fémures. Obviamente que tiene 21 años es muy fácil. Cuando tienen a partir de los 30, entre los 30 y los 50, a mí personalmente me cuesta mucho más ese vacío oscuro de la estimación de la edad, pero con 21 años la verdad es que todos los indicativos nos estaban diciendo que estábamos en lo correcto en su identificación. Los dientes, como podéis ver, nos dicen pocas cosas, están perfectos, la identificación genética fue perfecta, se trataba de José y la devolución a las familias fue muy, muy rápida. Gracias también a todo el relato que se contó previamente, histórico y arqueológico, pero también pues, a la calidad de estos dientes que son fabulosos. Yo no había visto unos dientes tan bonitos en los años 30-40, la verdad que había mucha gente con caries, pero en este caso están fabulosos. Aquí ya vemos en el seno maxilar pues una proliferación de algo que ya nos tiene que dar idea de la enfermedad que pudo acontecerle a José. Y vemos cómo, bueno, pues no tiene mucho sitio en la arcada y busca el tercer molar un sitio para poder erupcionar. Y luego estas manchas negras que vemos aquí en lingual, estas manchas negras que vemos aquí en lingual, pues yo las mandé a analizar y sobre todo son componentes de la nicotina. Así que creemos que, bueno, puede ser manchas de tabaco. Porque la prisión provincial no comía muy bien, pero podían tener acceso a tabaco. Bueno, esto es una foto en la que vemos un pit bucal en el segundo molar mandibular derecho, que muchas veces nos sirve pues, como una identificación personal cuando tenemos pues, una serie de componentes de asudas, ¿no? De morfología dental, que nos pueden, bueno, llevar a una identificación. En este caso no hizo falta, pero todas estas claves son importantes y hay que registrarlas. Como veis, las costillas y las vértebras están en un estado excepcional, con lo cual rápidamente pudimos llegar al diagnóstico de tuberculosis pulmonar. El análisis del tórax de José reveló una elevada porosidad y formación de hueso nuevo laminar en el esternón, en las dos clavículas y en casi la totalidad de las costillas, 23 de las 24. Se vio una periostitis difusa activa con formación ósea extensa, lo podéis ver en la flecha negra, en el lado visceral de las costillas. Y una proliferación ósea más superficial, pero poco adherente, porque se nos iba en láminas el hueso, se iba completamente. Si lo tocabas, se te iba de... Aquí tenemos las costillas, la primera y la segunda. Como tenemos tuberculosis, vamos rápidamente a mirar el occipital, porque estábamos buscando una meningitis tuberculosa. En este caso la encontramos con una reacción perióstica en el hueso occipital, típica de la tuberculosis, que se llama herpes endocraniana simétrica, y observamos estas formas serpentiformes y reticuladas con estos efectos erosivos tan típicos de la meningitis tuberculosa. Hablando con los familiares, ellos sabían que José había muerto de tuberculosis porque un hermano le había ido a visitar a la cárcel días antes y días previos y se sabía que había fallecido de tuberculosis, porque bueno, es muy espectacular la tuberculosis con ese esputo de sangre, fragmentos de pulmón y ellos sabían que José estaba a punto de fallecer. Sin embargo, las autoridades lo van a negar y lo negarán siempre, porque lo que intentan es ocultar las enfermedades que había en prisión y sobre todo las muertes. Los factores asociados a la prisión, pues como hemos visto, es un ambiente óptimo para la proliferación de virus y bacterias y una ineficaz respuesta inmunitaria debido a la falta de proteínas, a la carencia general de nutrientes.
Y por último, como una reflexión final, me gusta mucho el término deber de memoria, que además se repite, es el hilo conductor del documental de Genara en RTVE, que es una definición de Manuel Reyes Mate Rupérez, y que nos va a llevar, ¿no?, a entender cómo ese deber de memoria nos lleva primero a una memoria como justicia, ¿no?, como una reparación histórica para las víctimas, pero también como un acto de justicia pendiente, que va contra el olvido, que es una herramienta contra la repetición de los horrores, contra la repetición de los errores, una responsabilidad del Estado activa contra ese olvido. Es una memoria y es un futuro, porque la memoria no es solo del pasado, sino que es una tarea para construir un futuro más justo. Y obviamente que es la dignificación, la restitución de identidad a los desaparecidos, la restitución de su voz, rescatar del olvido a los silenciados. Es muy importante porque sin ellos estaríamos todos los demás silenciados. Sobre todo ahora, en 2025, tenemos que ser muy conscientes de que los derechos humanos no nos son ajenos. Os recomiendo la herencia del olvido de Reyes Mate, que habla sobre el deber de memoria, muy, muy recomendable en estos días. ¿Y cómo podemos hacer nosotros como antropólogos forenses dentro de ese deber de memoria? Primero, trabajar en el deber de memoria, pero sobre todo formarnos. Y pues, sabéis que este seminario está dentro de los seminarios que da Aita Bioarchaeology para, bueno, promocionar y para también darle el conocimiento suficiente para entender lo importante que es estar completamente preparados como profesionales. Por eso salen dos cursos próximamente, en octubre, sobre antropología dental en contexto forense, en inglés y en español, para que nadie se pierda estos cursos. Y que, como os decía al principio, empezar como voluntarios, terminar como profesionales, pero siempre con el conocimiento y siempre desde la humildad, intentando saber en el sitio en el que estamos, con quienes trabajamos y, y saber todo. El conocimiento no pesa, el conocimiento no ocupa lugar y lo que tenemos que hacer, si queremos de verdad trabajar en esto, formarnos y hacer todo tipo de formaciones posibles, como son los cursos de AITA, como son voluntariados y como son preguntas a nosotras, a cualquiera de nosotras del equipo de AITA, que estaremos encantadísimas de responder. Y por último, gracias a todos. Pero me vais a dejar que agradezca sobre todo a las familias de las víctimas por su confianza en estos estudios, tanto a la familia de Genara como a la familia de José. Pero sobre todo quiero agradecer a Luis Alonso y Evelio Alonso, fallecidos después de las identificaciones. Pero muchos de estos familiares no consiguieron llegar a ver las identificaciones. Por eso quiero agradecer a todos sus familiares fallecidos antes, durante y después de las identificaciones, porque para ellos fue muy importante cerrar el ciclo vital, cerrar el ciclo de su vida, de la historia de su familia, con una noticia para ellos tan buena y tan gratificante como saber qué ha pasado con sus familias. Y eso es todo, espero que lo hayáis disfrutado, que no haya sido muy largo y cualquier pregunta o duda que tengáis, abrimos los micros.